Buenos días, el Señor les bendiga. Para mí es una bendición muy grande poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios y estar seguro de que cada vez que se expone la palabra, cada vez que se enseña, cada vez que se proclama, ella trae un efecto en nuestra vida bastante grande, nos cambia, nos transforma. La palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dicen las escrituras en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Versículo 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oremos para que el Señor nos dé entendimiento y de su gracia para que podamos en esta mañana comprender qué es lo que Él quiere de nuestra vida. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Mi buen Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque hemos despertado, Señor, porque así lo has querido tú, Señor. Y ahora estamos delante de ti, listos y dispuestos en nuestros corazones para escuchar tu verdad y tu palabra, Señor. Antes, Señor, pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, por nuestra maldad, Señor. Porque tantas cosas hacemos que a ti no te agradan, Señor, que van en contra de tu palabra. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, a entender tu palabra por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y que ella se asiente en lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser mudados por ella, Señor. Que empecemos a caminar más, Señor, por tu verdad. Que estemos más arraigados y aferrados a ella, Señor. Habla, Señor, conforme la necesidad que tenga cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aferrados a la verdad. Un predicador del siglo XVII llamado Jean Bunyan escribió un libro llamado El progreso del peregrino. Este libro es una alegoría de la vida cristiana y describe cómo su personaje, que se llama Cristiano, camina hacia la ciudad celestial y enfrenta diferentes dificultades a lo largo de este camino. En uno de los capítulos, Cristiano va con su compañero que se llama Esperanza y son atrapados por un gigante que se llama Desesperación y son encarcelados en el castillo de la duda. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué terminaron en ese castillo? Terminaron en ese castillo porque en algún momento les faltó el ánimo. Mientras iban caminando, les faltó el ánimo. Les faltó la esperanza, se cansaron, se agotaron. Y entonces decidieron ir por otro camino más apacible, más tranquilo, más fácil. Y esto definitivamente los llevó a un terreno desconocido. Ahora ellos se encuentran encerrados. Cuando están encerrados llega desconfianza. Desconfianza es la esposa del gigante. Y ella en todo momento les amargaba la vida. Los hacía sentir miserables. Esto empieza por apoderarse de ellos, les llega el temor, la ansiedad, la angustia, al punto que quieren morirse. En algún momento Esperanza le dice a Cristiano, ¿por qué no practicamos la paciencia? Oremos. Y entonces se dan a la tarea de orar. Empiezan a orar y el tiempo empieza a pasar y cuando ya está amaneciendo, Cristiano se acuerda que él tiene la llave que abre todas las puertas, que Él tiene la llave de las promesas que abre todas las puertas. Entonces, inmediatamente, Cristiano con su compañero abrieron la puerta de su cárcel, salieron por el pasillo, a la puerta que daba a la calle, y con la misma llave de las promesas abren la puerta y regresan al sendero. Esta alegoría refleja nuestra propia vida y la refleja muy bien. Porque yo creo que a nosotros también nos pasa lo mismo. Hay momentos en que nos apartamos del camino. Hay momentos que nos cansamos, nos agotamos, la vida nos agota, los problemas nos agotan y ya no queremos caminar, ya no queremos aceptar la voluntad de Dios.
Se nos olvidan las promesas del Señor. La duda nos oprime. La desconfianza nos aflige. Y somos definitivamente encarcelados en un castillo lleno de dudas, en un castillo lleno de temores, lamentando nuestra propia condición. Tremendo, porque esto era lo que estaba pasando también en la iglesia de Tesalónica. Y por eso es que el apóstol Pablo decide escribir esta carta a estos hermanos para que estén firmes en el Señor, firmes en la verdad. En estos versículos se encierran verdades muy grandes que Pablo les dice a ellos para animarlos y de hecho para exhortarles y decirles, no, ustedes conocen la doctrina, conocen la verdad. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando por una aflicción bastante grande, estaban siendo perseguidos y no solamente estaban siendo perseguidos, atribulados, ellos se encontraban angustiados y además estaban perturbados porque una falsa enseñanza estaba circulando por la iglesia. Y esta falsa enseñanza era que el día del Señor había llegado, que estaban en el día del Señor. Por eso Pablo escribe para que sus corazones estén firmes. Pablo les dice, no, el día del Señor no ha llegado, la apostasía no ha llegado, no ha sucedido, el anticristo no ha llegado, no se ha manifestado. No se dejen mover por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas que nosotros no le hemos enseñado. Esto es lo que les dice Pablo. En el versículo 13, de ahí la segunda carta a los tesalonicenses, dicen las escrituras, en el capítulo 2, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en el versículo 15 les dice, estad firmes. Yo quiero dejar en tu corazón hoy 3 cosas que debes practicar para mantenerte aferrado a la verdad, para mantenerte en la verdad, firme en la verdad, anclado en la verdad. Y la primera es que tienes que aferrarte a la doctrina. Dice en el versículo 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Hay algo bien importante aquí y es que solo podremos estar firmes en la medida en que estemos aferrados a la verdad de la palabra de Dios. No hay más. Que estemos aferrados a la doctrina, a la enseñanza de la palabra. Pablo está diciendo así que. Cuando está diciendo así que, es como la conclusión de los versículos anteriores. Dios los libró de condenación. Dios nos escogió para alcanzar la gloria. Así que no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Y entonces dice, así que, hermanos, estad firmes. O sea, no sean movidos, no sean sacudidos. Deben estar llenos, firmes, llenos de la palabra de Dios. Es un mandato. Pablo le está ordenando aquí, permanezcan firmes. Y aquí la palabra se forma en una manera continua, se presenta de una manera continua para nuestra vida. Es como que Pablo les está diciendo, oiga, no sean niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina que llega los va a mover, se les está olvidando las enseñanzas. No, deben permanecer firmes, estar firmes y retener la doctrina. Es un imperativo, retener la doctrina. La palabra retener significa aferrarse, adherirse fuertemente a algo. Pablo les está diciendo, tienen que adherirse fuertemente a la doctrina, a la palabra, no la suelten. Aférrense. Constantemente había que hacerlo. No la abandonen. Guárdenla en su corazón. No la hagan a un lado. A veces pensamos, y muchos dicen, pero es que la doctrina no tiene nada que ofrecerme a mí. Ante la muerte de un hijo, ante la situación que se está viviendo, la que puedes estar viviendo en tu familia, lo que puedes estar viviendo en la iglesia, en tu casa, lo que sea, ¿qué me ofrece la doctrina? Mucho. Te ofrece esperanza. Te está mostrando un Dios que es grande. La doctrina son enseñanzas. Enseñanzas que Pablo había transmitido a la iglesia. El mensaje predicado por el apóstol Pablo era el mensaje de Dios. Era la palabra de Dios. Toda la enseñanza debía ser retenida, debía ser guardada. Pero
los de Tesalónica parecía que la habían hecho a un lado y no se aferraban a ella. Algo quiero decirte en este punto y es que cuando permaneces firme en medio de la turbación es porque estás aferrado a la palabra. Pero cuando estás siendo turbado, cuando estás afligido, cuando estás agotado por la vida, sacudido, y no te aferras a la palabra de Dios, entonces estás perdido. Debes tomar las enseñanzas de la palabra. No las sueltes. Agárralas. Síguelas. Obedécelas. Sabes que en este punto yo sí quiero decir algo, y es que necesitamos doctrina. Todos la necesitamos. Hoy en día, a veces las personas en la iglesia no quieren escuchar la doctrina, porque les aburre, porque les cansa, solamente quieren escuchar otras cosas. Pero si quitamos la doctrina de la Biblia, entonces nos quedamos sin piso. Necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos saber más de los atributos de Dios, de su soberanía, de su aseidad, de su poder, de su autosuficiencia. Necesitamos saber del carácter de Dios. Necesitamos saber quién es Cristo. ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué nos salvó? ¿Cómo fue la vida de Cristo? Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace. ¿Quién es el ser humano? Necesitamos saber más acerca de lo que es la iglesia, acerca de qué es nuestra alma. Necesitamos saber y conocer bien qué es el cielo, para dónde vamos, qué va a pasar con nuestra alma. Todo esto es doctrina y necesitamos saberlo, porque ella es la que nos hace estar firmes. Si tú conoces bien los atributos de Dios, pues vas a tener más confianza en cualquier situación que estés viviendo, que estés pasando. Si conoces bien quién es Jesucristo, sabes que es tu Salvador, tu Señor. Si conoces el Espíritu Santo, sabes que te va a dar fuerza, te va a animar constantemente, que va a estar contigo a diario. Lo necesitamos doctrina para nuestra vida. Las palmaditas son buenas, dan ánimo, nos dan aliento. Nos amamos todos, pero lo que necesitamos es la doctrina. Porque aunque las palmaditas ayudan, realmente lo que nos sostiene en una situación difícil, complicada, es la palabra de Dios, es la doctrina. Es lo único que te va a mantener firme cuando estés afligido en la vida. La palabra de verdad que es inalterable, inerrable, perfecta, que no cambia, que trasciende el tiempo, que no se equivoca, es la única a la que te puedes aferrar con toda seguridad de que te va a mantener firme. Si hoy te encuentras afligido, abatido, deprimido, cansado de vivir, de caminar, que ya no puedes más con la situación, aférrate a la palabra. Te aseguro que ella te va a sustentar y vas a poder seguir caminando. El segundo punto es que tenemos que considerar las bendiciones espirituales. En el versículo 16 las escrituras dicen: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí Pablo está comenzando su oración de bendición por los hermanos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que podemos permanecer firmes en la medida que consideremos las bendiciones espirituales que tenemos. Hay varias realidades que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado. Dice aquí las Escrituras: y el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Señor, quien nos salvó, quien ejecutó el plan de Dios. A Él sea la gloria. Es nuestro Salvador. Y dice también: y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Tremendo esto. El creador del cielo y la tierra, el que todo lo hizo, el que todo lo sabe, el autosuficiente, autoexistente. Se fijó en ti, se fijó en mí. Tremendo esto. Tenemos un Padre grande, que hizo el cielo, que hizo todo lo que podemos ver. Somos hijos
de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Y cuando se piensa, o cuando yo pienso que pertenezco a la familia de Dios, entonces, ¿habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algo que Dios no tenga control sobre eso? ¿Qué es que tengo un hijo así? ¿Qué es que mi familia así? No, Dios sabe. Dios sabe cada paso. De hecho, cada paso tuyo está siendo ordenado por Dios. Dios conoce todo lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa en ti, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Dios lo conoce todo. Y si Dios lo sabe todo, no te va a proteger, no te va a guardar, no te va a cuidar. ¿Qué no harías tú por tus hijos? ¿Qué no hago yo por los míos? Ahora Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y dicen las Escrituras que el cual nos amó tanto, que dio a su Hijo en rescate por nosotros, que muriera por nuestros pecados. Aún siendo enemigos de Él, se fijó en nosotros y nos amó. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Solo merecíamos el infierno y envía a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sabes una cosa? Cuando yo pienso en todo esto, en todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Cristo hizo por mí, por ti, a veces me da esta pena porque digo, a veces nos pasamos la vida mirando todas nuestras aflicciones, nuestras angustias, nos pasamos mirando todo lo que nos pasa, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que deseamos, y no consideramos las verdades espirituales que tenemos en Cristo. También dice aquí la Escritura que nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos dio un consuelo eterno. Esta es otra verdad espiritual. Nos dio su Espíritu Santo. Aliento de Dios en nuestra vida. Un consuelo que nos anima constantemente. Un consuelo que no se agota. No es como tu ánimo o el mío, que dependiendo del día, resiste o no resiste. Se agota. Pero el consuelo de Dios es eterno, es inagotable. Así que en medio de la prueba, tú tienes que considerar que Dios nos ha dado un consuelo eterno. Un consuelo que no se agota. La pregunta aquí para ti es, ¿crees en estas bendiciones espirituales? ¿Crees que tienes una familia? La familia de Dios, Todopoderoso, de su Hijo que nos salvó y del Espíritu Santo que nos da ánimo constantemente. ¿Crees en esto? Ahora, las Escrituras dicen, en toda buena esperanza y obra. Dios nos escogió para salvación. Mira lo que dice en la primera carta de David de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es una promesa cierta en la que tenemos que descansar. No es tu ánimo, no eres tú, es Dios. Esto es cierto. La salvación es de Dios. No depende de ti ni de mí, no depende de tu ánimo ni del mío. Depende de Dios. Ahora, no solamente Dios nos ha dado un consuelo eterno, sino una esperanza eterna. Podemos estar tranquilos porque Dios mandó a su Hijo y somos librados de la ira venidera. Una pregunta. Cuando estás afligido, ¿en qué piensas? ¿Dónde pones tu mente? ¿Cuáles son las verdades que vienen a tu mente, a tu corazón, cuando estás pasando por una dificultad, cuando estás pasando por una angustia, cuando algo que no es llega a tu vida? ¿Qué se viene a tu mente? ¿Consideras estas verdades? Porque si las consideras, vas a permanecer firme. Y el tercer punto es que debemos fortalecer nuestra vida. Debes fortalecer tu vida. Mira el versículo 17. Dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El anhelo de Pablo es que Dios obre en la vida de los tesalonicenses. Que Dios transforme sus vidas. Esta carta también es una exhortación a estar firmes, ¿no? A permanecer firmes, porque ellos conocían también la doctrina. Parece que la habían hecho a un lado. Debemos perseverar con nuestra vida.
para poder ser fortalecidos todo el tiempo. Este versículo 17 es como la consecuencia de los dos anteriores. Si nos aferramos a la doctrina y consideramos las bendiciones, seremos confortados. Voy a repetirlo. Este versículo 17 es como la consecuencia del 15 y el 16. Quiere decir que si tú te aferras, si tú te adhieres a la palabra, si tú te anclas en la palabra de Dios, si estás firme en la doctrina y consideras las bendiciones espirituales, entonces vas a permanecer firme, vas a ser confortado y no te vas a mover. Hay algo aquí y es que el corazón es el origen de nuestra voluntad, ¿no? En el corazón es donde se maquinan todas nuestras intenciones, donde se toman todas las decisiones de nuestra vida. Realmente lo que hay en tu corazón marca como lo que va a pasar contigo, qué hay en tu corazón. Es el que finalmente gobierna tu actitud frente a la vida, el que dice las palabras, controla nuestra emoción, controla nuestras pasiones. El corazón es el centro de operaciones de nuestro ser. De hecho, Proverbios capítulo 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí del corazón de donde fluye todo. Y eso es preocupante porque si tu corazón tiene cosas buenas, si tú te has aferrado a la palabra de Dios y está ahí en tu corazón, seguro que de él van a salir cosas de vida. Pero si no, lo que va a salir son caudales de otras cosas, pero no será vida. Estará amargado, triste, no sé, esas cosas que no producen vida. En la parte B dice, os confirmen toda buena palabra y obra. La vida que tenemos en Cristo no solamente debe ser en palabras, sino también en obra, ¿no? Es decir, lo que se dice y lo que se hace tiene que ser afirmado por el Señor. No solamente es decir cosas bonitas de la palabra, sino que también tiene que ver con mi comportamiento, con mi actitud. Cuando Dios nos fortalece, yo quiero que entiendas eso, y es que cuando Dios nos fortalece por su palabra, nuestro hablar y nuestro actuar es confirmado por el Señor. Lo repito, cuando tú eres fortalecido por la palabra de Dios, cuando tú perseveras en la doctrina, te aferras a ella, te anclas en ella, considera las bendiciones que Dios te ha dado, entonces tu hablar y tu actuar es confirmado por el Señor. Pregunta, ¿qué estás haciendo a diario en tu vida para que Dios pueda fortalecerte? Para que cuando llegue la aflicción no te muevas, no tambalees. En la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 16, recuerda que las Escrituras dicen que la palabra de Cristo abunda en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que debes leerla, que debes escucharla, que debes meditarla, que debes compartirla, que debes practicarla. Porque en la medida que la palabra de Dios abunda en tu corazón, vas a ser confortado, vas a ser fortalecido. Si tienes la palabra en tu corazón, te vas a aferrar a ella. Y entonces no vas a ser movido por ningún viento de doctrina, ni por tribulaciones, ni por angustias. Vas a salir adelante porque vas a estar anclado en la palabra de Dios. Ahora, tienes que saber que una vida firme en la verdad es un trabajo constante. No es un trabajo del día domingo de congregarnos, ni del día de ayuno. Es todos los días que tienes que perseverar en la palabra. La palabra de Dios tiene que ser tu pasión. Tiene que ser tu comida diaria. Ahora, no solamente debes poseer la palabra, sino que de aferrarte a ella te tiene que poseer a ti. Vivir por ella. Es un trabajo continuo. Continuo, todos los días. Y el día que no quieras, es el día que más tienes que hacerlo. Yo creo que a todos nos pasa. Hay días y hay momentos en que, yo no quiero. Pero ¿sabes qué? Te recomiendo, el día que no quieras, piensa que el único digno de ser alabado es nuestro buen Dios. Que el único digno de ser adorado es nuestro buen Dios, el que te dio la vida. Y si considera las bendiciones espirituales,
te aseguro que te vas a parar y vas a hacer tu trabajo. Te aseguro que eso va a pasar. Así que es un trabajo continuo. Pablo ya les había enseñado, pero ahora ellos estaban siendo movidos y Pablo les escribe que deben estar firmes. Hermano, lo mismo es para nosotros. Exactamente lo mismo. Frente a la prueba, frente al cansancio, frente a la aflicción, si estás agotado de caminar, si estás cansado de insistir y pareciera que nada resulta, si estás agotado, hermano, si tienes un familiar que no pasa nada, alguien de tu familia, un hijo, aún la misma iglesia, el único consejo es aférrate a la palabra de Dios y no te dejes apresar por el gigante de la desesperación. Porque si el gigante de la desesperación te agarra, viene la desesperanza. Y vas a ser encerrado en un castillo de dudas, donde vas a tener temor, angustia, y vas a desear lo peor para ti. Y eso no es lo que Dios quiere. Aférrate a la doctrina. Aférrate a la palabra de Dios. Atesora la doctrina. Estúdiala, medítala, memorízala. Compártela, practícala. Considera que ella es la bendición más grande que tú tienes, que Dios nos ha dado. Considera las bendiciones que Dios te ha dado, que perteneces a la familia de Dios. Qué hermoso es Dios que nos deje pensar en esta mañana, que nos permita saber a través de su palabra que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Padre, que es el Dios Todopoderoso, creador de todo, del cielo, de la tierra, de lo que vemos, de lo que no vemos, que nadie lo aconsejó, que no necesita de ti ni de mí, que no necesita de nadie, que es capaz de enfrentar cualquier situación porque Él lo sabe y lo conoce absolutamente todo. ¿Y sabes qué? Nos escogió desde la eternidad para salvación. Esto debe hacernos sentir llenos de gozo y alegría. Dios nos escogió, nos llamó. Somos para Él, para la alabanza de su gloria. El que hizo el cielo y la tierra está contigo, está conmigo. Esto es algo que debe hacernos regocijar, tirar de rodillas, adorarlo y amarlo y a decirle: Dios, no importa lo que esté viviendo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Necesitamos estas verdades y las necesitamos cada día en nuestro corazón. Inclina tu rostro y vamos a orar. Mi buen Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad que nos cambia, Señor. Pedimos perdón, Señor, en esta mañana, Señor, porque hay momentos que hemos sido movidos, Señor, por enseñanzas que no son, y a veces también hemos sido movidos, Señor, por problemas o situaciones, y hemos dejado a veces de lado tu palabra, Señor. Pero hoy hemos entendido, Señor, que tu palabra, la doctrina, es lo único que nos sostiene, que nos conforta y que nos hace estar firmes. Señor, gracias. Gracias por estas verdades tan grandes, Señor. Gracias, Señor, por decirnos en esta mañana que necesitamos escuchar más tu palabra, tu verdad y aprender de ella, Señor, y estar anclados a ellas para permanecer firmes. Gracias, Señor, por recordarnos las bendiciones que tú nos das. Tenemos un Padre, tenemos un Salvador y tenemos un consuelo que nos da ánimo permanentemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que nos das, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo por nosotros, Señor. Gracias porque esta mañana, Señor, has confortado nuestros corazones, Señor. Y estamos seguros, Señor, que con la palabra en nuestro corazón, Señor, afirmados, Señor, en cada enseñanza que tú nos has dado, Señor, vamos a actuar, Señor. Y nuestro hacer y nuestra palabra, Señor, estarán de acuerdo, Señor. Y así tú lo confirmarás, Señor, en nosotros. Gracias, Dios.
Gracias, Señor, porque terminamos alabándote, amándote y adorándote, diciendo, Señor, como dice la palabra, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti, Señor? Y lejos de ti, Señor, nada, nada queremos, Señor. Gracias, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, mis hermanos.